Jóvenes, muy buenas tardes para todos y para todas. Estoy dejando grabada esta clase en atención a que esta semana tendremos la jornada de inducción al retorno a la presencialidad y para efectos de no perder el tiempo que tendríamos destinado para el día lunes, les he decidido dejarles esta grabación en donde abordaremos el tema de la representación de las víctimas como tal y del acusador privado. Obviamente con el grupo de las 8 de la mañana y de las 10 de la mañana no vamos exactamente en el mismo punto, pero sí tenemos, digamos, lo que alguna cercanía en lo que son las unidades temáticas. De ahí entonces que he decidido que al menos este tema de las víctimas y el acusador privado lo dejemos en esta sesión como tal. Lo primero que deberíamos tener claro es que ya sabemos que el juez, ese sujeto tercero, imparcial e imparcial, no es parte, porque no tiene pretensión, ni la resiste, ni le interesa, ni es interviniente en el sentido de que en estricto sentido tampoco le interesa como tal las resultas del proceso. Él está ahí destinado a tomar una determinación que en derecho corresponda, pero finalmente al juez no le interesa en sí si absuelve o condena. Obviamente por el interés superior de la Administración de Justicia querrá tomar una decisión justa, pero el juez no tiene como tal una intención precisa para con el resultado del proceso. Sabemos también que la Fiscalía General de la Nación es como tal el órgano estatal encargado de la persecución penal, así lo dispone el artículo 250 de la Constitución, que se acompaña de la Policía Judicial. En otras sesiones haremos alusión a qué efectos cubre como tal la Policía Judicial, quiénes lo son, cuáles son las diferencias entre Policía Judicial y Policía Nacional, pero eso pues lo veremos un poco después en el desarrollo de la temática, pero cronológicamente presupone que hablar de las víctimas ya hubiésemos abordado el tema de la policía judicial. Sin embargo, pues digamos que el orden de los factores no va a alterar nuestro resultado. Medicina legal acompañará la función de la fiscalía y como tal de la defensa para el desarrollo de las actuaciones. También eso lo veremos un poco más adelante, pero nos centramos en este momento en la víctima. Y para llegar a este punto, pues tenemos que decir que tendremos claro que parte es quien tiene pretensión o quien la resiste, en estricto sentido fiscalía y defensa. Víctima a quien le interesa la pretensión. Y ya vamos a ver por qué como tal a la víctima le interesa esa pretensión. Y digamos desde ya también que la víctima es un interviniente especial. Así lo ha denominado la Corte Constitucional Colombiana, entre otras en la sentencia C-209 del año 2007. Y es un interviniente especial con vocación de parte, porque ya lo analizaremos, la víctima se podrá constituir en parte si triunfa la pretensión de la Fiscalía General de la Nación. Pero vamos por partes entonces. Lo primero que debemos advertir es quién es víctima. El artículo 132 del Código de Procedimiento Penal nos entrega una visión bastante amplia de quién es víctima como tal. En principio se sostenía que solo era víctima aquella persona natural o jurídica que recibiese un daño directo como consecuencia de la conducta delictiva. Realmente, la víctima es cualquier persona natural, colectiva, jurídica, que reciba un daño directo o indirecto como consecuencia de la conducta punible. Cualquiera que reciba como tal un daño. No significa que cualquiera se pueda reputar víctima dentro del proceso penal, pero sí presupone una noción amplia de lo que es la víctima como tal. Cualquier persona natural o jurídica que ha recibido como tal un daño como consecuencia de la conducta delictiva. Esta visión de lo que es víctima nos permitiría decir, por ejemplo, que los herederos del causante en una investigación que se adelanta por homicidio, pues son víctimas. ¿Por qué? Porque es su padre, aquella persona, su padre o su madre, aquella persona que falleció. De ahí entonces que esa noción de víctima amplia que trae nuestra sistemática, pues es compatible con, entre otras cosas, la noción que ha tenido en el derecho internacional y en los diferentes estatutos a nivel mundial de lo que es víctima como tal. Y a esa víctima el Estado está en la obligación de protegerla, así lo van a establecer los artículos 133 y 134. Es el Estado a través de las autoridades quien tiene la obligación de brindarle asistencia y de brindarle toda la protección a las víctimas de la consecuencia o de la conducta punible como tal. Esta situación entonces le permitirá a las víctimas tener conocimiento de que requieren o que el Estado les tiene que entregar atención y protección inmediata dada su calidad como víctimas dentro del proceso penal como tal. Y de manera inmediata a la condición de víctima,
pues se adquieren unas circunstancias que obligan al Estado a las medidas de protección, las medidas cautelares que tienen entonces a la protección de las víctimas dentro del proceso penal como tal. Y aquí debemos tener claro que la calidad de víctima, la noción de víctima, resultará independiente a la efectiva judicialización de los autores o partícipes. ¿Qué quiere decir lo anterior? Mi calidad de víctima no depende de que efectivamente se logre judicializar al autor del comportamiento delictivo. Mi calidad de víctima es independiente a esa situación. De ahí entonces que una vez yo como tal soy sujeto pasivo de un comportamiento delictivo, el Estado tiene que entrar en protección de mis derechos y mis garantías con independencia de que efectivamente se logre la judicialización de quien es autor o partícipe de la conducta delictiva. Las víctimas dentro del proceso penal igualmente tienen derecho a recibir una comunicación acerca de los procedimientos. Comúnmente vemos como una vez la víctima informa sobre la conducta delictiva que está siendo objeto de investigación, el Estado de manera inmediata les entrega una especie de volantico. En ese volantico les dice a qué tienen derecho las víctimas dentro del proceso penal. Ya en breve vamos a mirar cuáles serían esos derechos que le asisten a la víctima dentro del proceso como tal. Y esa garantía de comunicación a las víctimas va a establecer, entre otras cosas, que la víctima no tiene reserva en la indagación. Así, por ejemplo, lo estableció una decisión importante que encontrarán en la carpeta, que si mal no recuerdo es la STP 3038. Ahí van a encontrar entonces cómo, por ejemplo, la víctima tiene derecho a acceder al contenido de la denuncia, que la denuncia no va a resultar reservada para la víctima, como tampoco para la defensa, y lo veremos luego, y que como tal la víctima tiene derecho a tener una comunicación asertiva dentro de todo el proceso como tal. Y tiene derecho entonces a que el Estado la mantenga comunicada acerca de los mecanismos de determinación anticipada del proceso, a los actos de investigación, a los actos de judicialización y a todos aquellos aspectos que se vayan desarrollando a lo largo de esa investigación. Hasta aquí entonces tenemos una noción amplia de lo que es víctima, tenemos un acceso de la víctima a la investigación como tal, se tiene claro entonces que la condición de víctima va a resultar independiente de la efectiva judicialización de los autores y partícipes y una serie de derechos que se van presentando al interior de la causa. Descendemos entonces al contenido del artículo 137 y vamos a entender cómo participan las víctimas dentro del proceso penal. Digamos que en principio las víctimas no tienen la obligación de comparecer al proceso en acompañamiento de un abogado. Las víctimas tienen derecho entonces a que como tal se les escuche sin la necesidad de que intervenga un profesional del derecho en el desarrollo de sus investigaciones. Sin embargo, pues vamos a mirar en qué medida se requerirá la intervención de un abogado que la represente. Vamos a encontrarnos 6 grandes derechos de las víctimas dentro de la actuación. 1, medidas de protección. A que el Estado garantice a través de la Fiscalía General de la Nación que esas víctimas no van a ser sujetas a hostigamiento, a presiones, a las circunstancias donde se les presiona una retractación en el desarrollo de las diferentes declaraciones que han dado. En segundo lugar, a que dentro del desarrollo de los interrogatorios, mejor, entrevistas que preliminarmente el desarrollo de la Fiscalía General de la Nación y a que en el juicio oral a través del interrogatorio cruzado se les trate con respeto y con atención a su calidad de víctimas como tal. La calidad de víctima no implica, insisto, la efectiva judicialización de autores o partícipes. La calidad de víctima es intrínseca al mismo hecho que ha sido generador de un daño a la víctima y de la cual ella se reputa que está actuando con lealtad y con transparencia. Para ese ejercicio de los derechos de las víctimas no se requiere el acompañamiento de un abogado, no tiene que ir acompañada de un abogado. La víctima puede actuar dentro del proceso penal, o mejor, dentro de la actuación penal, digámoslo por ahora, en 2 diferentes circunstancias. 1, desde el momento de la noticia criminal hasta el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, inclusive la víctima puede actuar sin necesidad de abogado, no requiere de un abogado que la represente. Pero a partir de la audiencia preparatoria, inclusive, la víctima sí tiene que ser representada por abogado en ejercicio o por estudiante de consultorio jurídico de una universidad debidamente certificada.
Igualmente, cuando la representación de las víctimas, cuando el abogado representante de las víctimas acude al proceso, puede ser o un apoderado de confianza, una persona que ha sido contratada por la víctima para su representación, o eventualmente también por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. La Defensoría Pública, entre otras cosas, genera bastantes convenios con los diferentes consultorios jurídicos. Igualmente, el denominado CAP, Centro de Atención a Víctimas, el CAVIC, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el CAIVAS, Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual y Violencia contra mujeres como tal, etc. Entonces la víctima puede actuar sin acompañamiento de abogado hasta la audiencia preparatoria inclusive, pero a partir de la audiencia preparatoria pues tiene que estar acompañada de un abogado o un estudiante de consultorio jurídico que represente sus intereses. ¿Qué pasa si existen pluralidad de víctimas dentro del proceso penal? Esto lo resuelve entonces la sentencia C516 del año 2007, que declaró la exequibilidad en este caso de el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal y la inexequibilidad del artículo 137 en su numeral cuarto. Entonces, empecemos por el artículo 137, numeral cuarto. El artículo 137, numeral cuarto, nos dice que en el evento de que existan pluralidad de víctimas, la Fiscalía General de la Nación deberá establecer un número proporcional de víctimas que la represente. Entonces, este aspecto fue declarado inexequible. En la indagación y en la investigación, es decir, hasta antes, o mejor, en la indagación y en la investigación hasta antes de que inicie el juzgamiento como tal, que inicia con la audiencia de formulación de acusación, si existen 1000 víctimas, las 1000 víctimas tienen derecho a participar de las causas y a ser escuchadas. Obviamente el juez tendrá que verificar cómo se desarrolla ese norte. Pero si ya nos encontramos en la etapa de juzgamiento, que se da a partir de la audiencia de formulación de acusación, pues nos vamos a encontrar en el contenido del artículo 340, que nos dice que en esta audiencia, la de acusación, se determinará la calidad de víctima de conformidad con el artículo 132 de este código. Cualquier persona que haya sufrido un daño directo o indirecto como consecuencia de la conducta punible, se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya de existir un número plural de víctimas. Esto sí, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral. Entonces, hasta aquí, ¿qué nos dice la norma? Ojo, el 132 numeral cuarto nos dice, o nos decía, que el fiscal va a determinar qué víctimas podrán actuar en la indagación y la investigación. Ese aspecto declarado inexequible. Podrán actuar la cantidad de víctimas que sean necesarias como tal, que hagan parte dentro del proceso. A partir de la audiencia de acusación, el juez sí podrá autorizar un mismo número de representantes de víctimas que de abogados defensores. Profe, entonces, si son 150 víctimas y un solo acusado, por ejemplo, el caso de David Murcia Guzmán, entonces se autorizará un representante de víctimas que agrupe a todos los demás. Profe, pero si las víctimas no se ponen de acuerdo, se tienen que poner de acuerdo, porque de lo contrario el juez no podrá autorizar que participen 150 víctimas contra un solo abogado defensor. Es un tema de equilibrio como tal procesal. Cuando la víctima no cuente con los recursos para hacerse a un abogado, pues el Estado le tiene que garantizar su derecho a intervenir. Inclusive se habilita la posibilidad de que se nombre un abogado de oficio como tal. En este caso sí podría designarse un abogado de oficio para la representación de las víctimas. Y como tal, pues las víctimas tienen derecho a acceder al incidente de reparación integral de perjuicios una vez se genere el fallo de responsabilidad ejecutoriada. Esto de fallo de responsabilidad ejecutoriado, pues es una de las reformas que como tal trajo el artículo, la ley 1395 del año 2010 como tal. Con anterioridad a la ley 1395 del año 2010, el incidente de reparación integral de perjuicios se desarrollaba con el sentido de fallo de condena. Esto estaba regulado como tal en el capítulo cuarto del ejercicio del incidente de reparación integral, y los artículos 102 y 106 establecían cómo se desarrollaba ese incidente de reparación integral. Sin embargo, con la ley 1395 del año 2010
se estableció que el incidente de reparación integral se tendría que promover una vez ejecutoriado el fallo de responsabilidad penal y dentro de los 30 días siguientes al mismo. Pero más allá de esa formalidad que veremos en el desarrollo del incidente de reparación integral como tal, lo que me interesa resaltar es esto. La víctima accederá al incidente de reparación integral de perjuicios una vez en firme la sentencia que decrete la responsabilidad penal del acusado. De ahí entonces que lo que les decía ahora cobra importancia, porque la víctima se convierte en un interviniente especial, porque tiene vocación de parte. Tiene vocación de parte. Profe, ¿y por qué tiene vocación de parte? Porque pilas, la víctima en el incidente de reparación integral de perjuicios se convertirá en parte. Ejercerá la pretensión indemnizatoria. Y para que la víctima pueda ejercer la pretensión indemnizatoria, ¿qué se requiere? Pues que el fiscal gane. Entonces, ojo con esto. Aquí tenemos una acusación que debe ser promovida en principio por la Fiscalía General de la Nación. Con esa acusación, el procesado es convocado a juicio. Si en el desarrollo del juicio el procesado es vencido, es decir, existe sentencia de condena, la víctima se podrá hacer al incidente de reparación integral de perjuicios. Si uno lo entiende de esta manera, entenderá que la víctima dentro del proceso penal es un interviniente, porque en realidad no tiene la pretensión de que se establezca la responsabilidad penal. Profe, pero es que a la víctima sí le interesa que condenen. Ojo, estoy hablando de interés en sentido procesal. El interés en sentido procesal lo tiene el fiscal. El fiscal es el que puede establecer cuál es la pretensión, en este caso de acusación y de declaración de responsabilidad. La víctima tiene un interés en que la fiscalía le vaya bien, porque si a la fiscalía le va bien, va a lograr hacerse una reparación integral de perjuicios. Eso lo convierte en un interviniente especial con vocación de parte. ¿Por qué? Porque si la fiscalía triunfa en su pretensión de responsabilidad penal, la víctima podrá promover un incidente de reparación integral de perjuicios. De ahí pues que se trae a colación la sentencia C031 del año 2018, que precisamente nos habla de los intereses de la víctima como interviniente especial. Y entonces, ¿qué nos dice la Corte? La víctima es un interviniente especial en el proceso penal y les asiste el derecho de acceder y participar de todas las actuaciones con el fin de que sean satisfechos eficazmente. A su vez, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y el aseguramiento de condiciones de no repetición. Sin embargo, dado el carácter tendencialmente acusatorio del trámite, las formas de su intervención varían en función de la incidencia para la eficacia de sus derechos, del momento procesal en cuestión, de las posibles afectaciones a la estructura constitucional del proceso y de la posibilidad de que se desconozcan competencias, facultades o derechos exclusivos de los otros sujetos, así como mandatos constitucionales expresos. Entonces, la víctima es un interviniente especial con vocación de parte, pero también tendrá algunas limitaciones. Por ahora, ¿cuáles son las limitaciones de la víctima? ¿Qué limitaciones de la víctima podríamos encontrar? La víctima va a encontrar entonces las siguientes limitaciones. Voy a numerar 3. 1. La víctima no puede presentar teoría del caso. ¿Qué significa que la víctima no puede presentar teoría del caso? Que en el desarrollo del juicio oral no puede, como tal, establecer una teoría acerca de cómo ocurrieron los hechos. No le puede contar su propia visión de los hechos al juez. ¿Esto por qué razón? Porque la víctima no tiene pretensión como tal. Entonces, al no tener pretensión, pues tampoco tiene teoría del caso, tampoco tiene carga probatoria específica como tal. Y ahí entonces que se establezca cuál es la circunstancia que dé lugar a que no se permita de alguna forma esa situación puntual como tal. Segunda limitación de las víctimas, no puede participar del debate probatorio. Excúsenme, yo lo copio bien. No puede participar de manera directa del debate probatorio. Si bien es cierto, la sentencia C454 del año 2006 abrió unas posibilidades probatorias para la víctima, la sentencia C209 del año 2007 pues estableció que ese papel
de la víctima tendría que ser conducido a través de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, la Fiscalía General de la Nación será la que adelante de alguna manera la pretensión probatoria de la víctima. Y en tercer lugar, pues la víctima no tiene derecho a réplica dentro del alegato conclusivo del proceso como tal, porque es un derecho que es propio de las partes. Esta sentencia C031 del año 2018, pues básicamente nos permite entender esa idea de la que venimos hablando. Existen algunas situaciones que serán limitadas para la víctima. La víctima tendrá una serie de derechos amplios dentro del proceso a intervenir dentro del mismo, pero no existirán derechos ilimitados. Se van a limitar esos derechos en función del interés del proceso, la no afectación de un sistema que, como lo dice la norma, es tendencialmente acusatorio, no es puramente acusatorio. Si fuera un sistema acusatorio puro, pues uno, no tendríamos víctimas y tendríamos, por ejemplo, el jurado de conciencia dentro del proceso penal, lo cual como tal no tenemos. Voy a borrar por acá para que me permita continuar con la próxima diapositiva. Entonces, ¿a qué tienen derecho las víctimas dentro del proceso penal? Esto es una frase casi que de cliché. Pero es una frase de cliché, pues que de todas maneras tiene mucho trasfondo. Las víctimas tienen derecho dentro del proceso penal, uno, ¿a qué? Tienen derecho a la verdad. ¿Qué significa que las víctimas tengan derecho a la verdad? Uno, que tienen la posibilidad de acceder al conocimiento propio del proceso para efectos de que se conozcan cuáles son las circunstancias que sucedieron en el mismo. ¿Dónde conoce la víctima la verdad? En el proceso. Teóricamente, pues la posibilidad de conocer la verdad y de acercarse a la verdad, a lo que sucedió. Entonces, le permite a la víctima tener participación dentro de todo el trámite procesal. Dos, a la justicia. ¿Dónde se materializa un fallo o dónde se materializa la justicia? En el fallo, en la sentencia como tal. Nosotros como sociedad presumimos que los jueces aciertan en el desarrollo de sus sentencias como tal. En tercer lugar, ¿a qué tiene derecho la víctima? La víctima tiene derecho a la reparación. ¿Dónde se realiza la reparación? En el incidente de reparación integral de perjuicios, que tiene como presupuesto, pues, que exista un fallo de condena en firme que le permita acceder al incidente de reparación integral de perjuicios. Obviamente también existen mecanismos anticipados de terminación del proceso, como los allanamientos, los acuerdos. Existe el criterio de oportunidad que le permitirá a la víctima hacerse a una reparación integral de perjuicios anterior, o existe la posibilidad de que las partes generen una composición amigable dentro del proceso que les permita como tal el desarrollo de las mismas. Pero para que teóricamente la víctima acceda a la reparación, pues se requiere entonces que exista un fallo de condena en firme. De ahí que esto legitime lo que venimos diciendo de que la víctima sea un interviniente especial dentro del proceso. Y por último, tiene derecho a la no repetición, a que por parte del victimario se garantice que no existirá repetición en el desarrollo del comportamiento, pero más que todo el Estado le tiene que garantizar a la víctima que no existirá repetición en el desarrollo del comportamiento delictivo. Entonces, aquí tenemos un pequeño desarrollo histórico de lo que podríamos decir que genera la representación de las víctimas dentro del proceso penal. Dijimos que existían tres limitaciones básicas. Uno, a no tener una teoría del caso propia. Dos, a participar de manera directa dentro del debate probatorio. Y tres, el derecho a la réplica. Pero miremos algunas otras posibilidades o algunas otras situaciones que son interesantes en el desarrollo de la víctima. La sentencia C591 del año 2005, de entrada nos dice, la víctima es un interviniente especial dentro del proceso, y entonces nos ubica en la balanza del proceso precisamente la existencia del juez, de un fiscal, de un abogado defensor, pero nos dice, mire, nuestro sistema es un sistema mixto acusatorio muy a la colombiana. ¿Por qué? Porque también tenemos al Ministerio Público y a las víctimas como tal. Entonces aquí nos encontramos con esta figura que es sui generis dentro del proceso. Y también nos encontramos que brilla por su ausencia la figura del jurado de conciencias, que sería la que permitiría un desarrollo de un juicio acusatorio común. Y explica a la Corte por qué la víctima es un interviniente especial.
La sentencia C454 del año 2006, una sentencia icónica en el caso de las víctimas como tal. Ya nos empieza a decir todo ese amplio esquema de posibilidades que tienen las víctimas dentro del proceso penal y nos empieza a enseñar cuáles son todos los derechos y las garantías que éstas tienen dentro del desarrollo de las actuaciones. Y genera entonces un importante avance en lo que es la victimología dentro del proceso. Y nos encontramos de cerca como tal a esa decisión una sentencia que es la T211-00497 de la Corte Suprema de Justicia, donde nos habla de que las víctimas no tienen reserva en el desarrollo de esas investigaciones. Esta sentencia es C516 del año 2007, que nos habla entonces de que la intervención de las víctimas tiene que tener una amplia garantía dentro del proceso y que solo se limita a igual número de los procesados, de los abogados defensores en desarrollo de la audiencia de juicio oral. Sin duda alguna, la sentencia icónica y la sentencia hito de lo que es la historia de las víctimas en el proceso penal actual es la sentencia C209 del año 2007. Es una sentencia hito. Yo siempre le digo a mis estudiantes que es un antes y un después de lo que es la victimología en nuestro país. Y casi que usted coge el Código de Procedimiento Penal y lo lee todo, y donde diga la Fiscalía y la Defensa pueden, pues viene la Corte Constitucional y le dice, venga, y las víctimas también. Al punto de que un buen resumen sería establecer entonces que las víctimas tienen esas tres limitaciones de las que he venido hablando. Presentar una teoría del caso en el juicio, presentar como tal réplica en los alegatos conclusivos y participar de manera activa y directa en el trámite del juicio oral en lo que tiene que ver con la parte probatoria. De resto, prácticamente pues tienen todas las mismas posibilidades que Fiscalía y Defensa. También la sentencia C250 del año 2011 dijo, venga, si el juez anuncia un sentido del fallo, las víctimas tienen que ser escuchadas en el trámite de la audiencia del artículo 447, es decir, en el trámite de individualización de pena y sentencia. Las víctimas pueden acudir al proceso penal y solicitar la suspensión de la personería jurídica. Las víctimas no tienen derecho a la réplica en el alegato conclusivo. Esta es la tercera limitación de la que hemos venido hablando. La Corte en la sentencia C116 del año 2014 dice que no existe como tal ninguna problemática en el desarrollo del proceso cuando se limita ese derecho a la réplica, porque finalmente la defensa tiene que replicar en los argumentos de la Fiscalía. La sentencia C031 del año 2018 que nos dice, venga, víctimas, ustedes también tienen derecho al cambio de erradicación, pueden pedir ese cambio de erradicación. La sentencia C471 del año 2016 que nos habla de la posibilidad de solicitar la conexidad de las causas como tal, no solo es una posibilidad exclusiva de la Fiscalía y de la Defensa, las víctimas también lo pueden hacer. Y tenemos la sentencia C473 del año 2016, que es una muy buena sentencia en lo que tiene que ver con un resumen conceptual. Si alguno de ustedes me dijera, profe, yo quiero ir a leer lo más importante en victimología en nuestro país, yo le diría que se fuera la sentencia C473 del año 2016. Sin duda alguna, la sentencia C209 es la más icónica, el antes y el después, pero la sentencia C473 resume en gran medida todo lo que han sido estos postulados como tal. Hay una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia que también nos dice, hombre, ese derecho a que la víctima sea reconocida dentro del proceso penal es un derecho amplio, pero además de ser un derecho amplio, pues es un derecho que implica de alguna forma la conexión de las víctimas con el proceso penal y que les permite entonces una participación activa dentro de la causa, dentro del desarrollo del proceso. Pero no significa que en cualquier evento cualquiera se pueda considerar víctima. Quiero recalcar sobre ese particular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se le reconoce a las víctimas su posibilidad de participar de manera activa dentro del proceso, pues de alguna forma también se tiene que establecer que no cualquier argumento tiene que o puede ser válido para constituirse como tal en víctima dentro del proceso penal. Una situación bien interesante la encontramos en una decisión reciente
que, bueno, es importante pues como tal, una decisión del 3 de febrero, se las voy a poner inmediatamente, les comparta esta clase en los grupos, que es la decisión del 3 de febrero del año 2021 en el radicado 57971. De hecho, como de costumbre lo hago, voy a ponerlo aquí en las notas para efectos de que también quede dentro de las mismas ese argumento que me parece bien interesante. Es la decisión, escúchenme, la documento bien, es el auto 218 del año 2021. El radicado es el radicado 57971 del 3 de febrero de este año. ¿Y qué nos dice? Cargas argumentativas para la representación de las víctimas. Para el reconocimiento, la representación mejor. ¿Qué dice como tal la norma? La calidad de víctima tiene que acreditarse de manera sumaria, pero no significa que de cualquier manera yo me pueda incorporar como víctima dentro del proceso. Ahí entonces encontramos un buen resumen conceptual de lo que ha sido la participación de la víctima dentro del proceso penal como tal. La víctima es un interviniente especial dentro del proceso. ¿Y por qué insistimos tanto en que es un interviniente especial? Porque le interesa el resultado del proceso, particularmente para hacerse un incidente de reparación integral de perjuicios. ¿Y cuál puede ser la pretensión de la víctima dentro del proceso penal? Puede ser una pretensión económica, dinero, simbólica, por ejemplo, el perdón, o mixta. Quiere el perdón y quiere la reparación económica como tal. Pero la víctima puede tener todo ese tipo de pretensiones. Sin duda alguna, pues, la víctima es un sujeto de particular importancia dentro del proceso y se le reconocen como tal todas las garantías propias de un interviniente procesal. Dicho esto, entonces, pasemos a el acusador privado. Pero para hablar del acusador privado, pues previamente quiero hacer un par de nociones adicionales que van a ser importantes como tal. Implica esto analizar un poco lo que es el procedimiento penal especial abreviado para de esa manera poder hablar entonces de lo que es el acusador privado dentro de nuestra sistemática. Primer aspecto entonces lo encontramos en el artículo 549 del Código de Procedimiento Penal, que fue adicionado por el artículo 27 de la Ley 1826 del año 2017, del 12 de enero del año 2017, que entra a regir el 12 de junio de ese mismo año 2017. Y entonces nos dice quién es el acusador privado. Y el acusador privado es aquella persona que al ser víctima de la conducta punible se encuentra legitimada para ejercer la acción penal siempre y cuando se encuentre representada por un abogado. El acusador privado entonces debe reunir las mismas calidades de quien sería el querellante legítimo como tal. Tiene que ser esa misma persona que es el sujeto pasivo del ejercicio de la acción penal. Entonces el acusador privado siempre tendrá que estar representado por abogado, pero también pueden ejercer la representación los estudiantes de derecho como tal. En clase, cuando ya nos encontremos, al menos de manera sincrónica, sí me gustaría hacer algunas precisiones sobre la posibilidad de que los estudiantes de derecho ejercieran esa representación del acusador privado. Pero entonces hablemos un poco de lo que ha sido esa historia del acusador privado en nuestro país. Lo primero que uno tendría que decir es que de manera preliminar la ley 1153 del año 2007 había generado una situación bien particular. La ley 1153 del año 2007 había dicho, mire, a partir de este momento todas las conductas punibles querellables van a derogarse a contravenciones penales. Recordemos que el artículo 18 del Código Penal nos dice que la conducta punible se divide en delitos y en contravenciones. Sin embargo, el artículo 19 del Código Penal divide la conducta punible en delitos y contravenciones. Sin embargo,
Para el año 2007, antes de la ley 1153 del año 2007, no había contravenciones penales. De hecho, hoy no existen contravenciones penales. En el Código Penal solo encontramos delitos, no contravenciones. Pero ¿qué hizo la ley 1153 del año 2007? Derogó todos los delitos querellables y los convirtió en contravenciones penales. Pero adicionalmente, esta ley 1153, que fue conocida como la ley de pequeñas causas, dijo, mire, y para las contravenciones tendrá que ejercer la acción penal la víctima, ya no la va a ejercer más la fiscalía. Yo recuerdo una anécdota bien particular, esta ley 1153 tuvo muy poca duración, pero una anécdota bien particular fue alguna vez en el piso 8 o 11, no recuerdo, de la Alpujarra, un policía había capturado a un indigente que se había hurtado un bolso de una señora. Y entonces el policía estaba ahí con el indigente y va donde el juez y le dice, juez, pero ya llevamos aquí como 4 horas y no va a haber audiencia. Ok, y el juez le decía, sí, pero es que no ha venido la víctima es la que me tiene que ejercer esa acción penal como tal. Si la víctima no viene, yo no puedo hacer absolutamente nada para poder satisfacer el interés suyo. Al cabo de 2 horas, pues el juez va y le dice al policía, gente, vamos a tener que dejar en libertad a esta persona, porque si no ha venido la víctima, pues entonces no hay nada más que se pueda hacer. Entonces vamos a dejarlo en libertad como tal. Ese fue el caso más rápido que yo encontré de una libertad individual inmediata. Pero lo más gracioso del todo fue que el policía le preguntó al juez, juez, ¿y qué hacemos con el bolso de la señora? Y el juez le contestó, el poseedor se reputa dueño. Razón por la cual, pues si aquí no ha venido nadie a reclamar, entréguele al señor. Prescripción adquisitiva de dominio inmediata. Sin embargo, esa ley 1153 del año 2007 tuvo una fugaz duración en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque mediante la sentencia C879 del año 2008, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la ley 1153 del año 2007. ¿Por qué? Porque el artículo 250 de la Constitución, en su redacción vigente para aquella época, siempre sostuvo la titular exclusiva y excluyente para ejercer la acción penal es la Fiscalía. Entonces la Fiscalía no le puede entregar esa, digámoslo, regulación a ninguna otra persona. Entonces se declaró la ley 1153 del año 2007, las conductas punibles que habían sido derogadas a contravenciones volvieron a convertirse en delitos como tal de manera automática, y a hoy, 15 de febrero, cuando ustedes vean esta clase, en Colombia no existen contravenciones penales, solo existen delitos. Existen contravenciones de tránsito, existen contravenciones policiales, pero no existen contravenciones penales. Sin embargo, mediante el acto legislativo 06 del año 2011, la Constitución fue modificada en el artículo 250 del Código, en el artículo 250 de la Constitución, y se generó otra situación. ¿Qué nos dijo la norma? Atendiendo a la naturaleza del bien jurídico y a la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente. Entonces, el acto legislativo modificó el artículo 250 de la Constitución, habilitando la posibilidad de que la ley entregara el ejercicio de la acción penal a otras entidades como tal. Y fue así como se promulgó la ley 1826 del año 2017, que creó el procedimiento penal especial abreviado y creó la figura del acusador privado. Del procedimiento penal especial abreviado ya hemos visto su trámite de manera sucinta como tal. Por encima vimos cómo funciona ese trámite del procedimiento penal especial abreviado, y vamos a entrar a desentrañar cómo funciona ese tema del acusador privado como tal. Entonces, varias cositas como tal. Por ejemplo, el artículo primero de la ley 1826 del año 2017 modificó el concepto delito. Ya en el Código Procedimental Penal y en el Código Penal no existe la expresión delito, sino existe la expresión conducta punible, que es omnicomprensiva de delitos y contravenciones. Siempre he considerado que esto es una forma que tiene el legislador de decir que a futuro va a retornar al tema de los delitos y las contravenciones.
También creó figuras bien interesantes, como por ejemplo la modificación del artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, que fue modificado por el artículo segundo de la Ley 1826. Esa anécdota que les conté frente al delito de hurto, pues ya no se va a dar. ¿Por qué? Por ejemplo, si un policía captura a una persona por el delito de hurto, el policial se puede convertir en querellante. Sin embargo, solo podrá conciliar la víctima y solo podrá ejercer los derechos que son propios del querellante la víctima, pero el policía puede formular esa querella, previendo que no sucedan anécdotas como las que les conté. Cuando hablamos entonces del acusador privado, pues entonces sabemos que es esa persona que reúne las condiciones para ser el querellante legítimo, es el sujeto pasivo de la conducta punible y ha decidido entonces ejercer como tal la acción privada. Quiere entonces ejercer la acción privada. ¿Cuáles son las conductas que pueden ser susceptibles de la acusación privada? Las mismas que son las susceptibles del procedimiento abreviado. El artículo 550 del Código de Procedimiento Penal, con la adición que trajo el artículo 5 de la Ley 1826, perdón, el artículo 27 de la Ley 1826, y que trajo igualmente el artículo 5 de la Ley 1959. Entonces, ¿cuáles son los delitos que son susceptibles del ejercicio del procedimiento abreviado? Los delitos querellables, y además de los delitos querellables, por ejemplo, la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria, que no son delitos querellables, pero sí son de procedimiento abreviado. Igualmente, no pueden ser convertidos en acción privada ni la violencia intrafamiliar ni la inasistencia alimentaria. Entonces, la conversión de la acción pública en acción privada es rogada como tal. Así lo establece el artículo 553. El titular del ejercicio de la acción penal privada le tiene que solicitar al fiscal de la causa que se genere entonces la solicitud de conversión de la acción pública en acción privada. Y el fiscal decidirá entonces si le entrega esa acción pública o esa acción como tal de naturaleza pública y la convierte en privada. ¿Quién puede formular esta situación? La víctima. Ya varía el concepto de sujeto pasivo por el de la víctima y ya vimos que entonces es víctima en sentido amplio. Sabemos que en los casos de captura en flagrancia no se requiere la querella. El artículo 108 de la Ley 1453 fue modificado y establecía entonces que solo se requería o solo se generaba la excepción de la querella en los eventos de los sujetos pasivos que eran menores de edad. Y nos vamos a encontrar entonces que, solicitada entonces esa conversión de la acción pública en acción privada, el fiscal tendrá un mes en los términos del artículo 554 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el contenido del artículo 32 de la Ley 1826, para establecer entonces si procede esa acción o si procede esa conversión de la acción pública en acción privada. Según el artículo 563, que es el artículo 41 de la Ley 1826, la Fiscalía puede destruir armas de fuego, armas blancas que sean usadas para la comisión de la conducta punible, y permite entonces como tal establecer la destrucción de estos elementos sin necesidad de que se genere el comiso definitivo a favor del Estado. Esto como un aspecto genérico de la Ley 1826. ¿Qué pasa cuando existe concurso de conductas punibles? Les decía que hay un caso de conexidad. Entonces, si por ejemplo tenemos un concurso de conductas delictivas, varias de ellas son del procedimiento ordinario y otras son del procedimiento abreviado, pues aplica un fenómeno de conexidad. El procedimiento ordinario conexa al procedimiento abreviado como tal. Cuando existe concurso de conductas punibles entre delitos de trámite del abreviado y delitos investigables de oficio, siempre se aplicará el procedimiento ordinario. También tenemos claro que en el procedimiento abreviado se permitió una situación. En el desistimiento de la querella, pues va a establecerse entonces que se permite como tal la posibilidad de que se desarrolle el desistimiento de la querella hasta antes de la audiencia preparatoria como tal. Entonces nos dice que
para el desistimiento de la querella indicó el legislador que se disponía, perdón, hasta antes del inicio de la audiencia de juicio oral. Antes de la ley 1826 era hasta la audiencia preparatoria. Aquí veremos cómo más adelante expondré que ese desistimiento de la querella es una causal autónoma de extinción de la acción penal y que opera inclusive hasta antes de que quede en firme la sentencia. Nos encontramos entonces igualmente que en el procedimiento abreviado se va a eliminar la imputación de cargos y este trámite de la imputación de cargos se va a suplir con el traslado de la acusación. Esto es conformidad con el artículo 536, adicionado entonces por la ley 1826 en su artículo 13, y nos va a decir que para todos los efectos se asemeja el traslado de acusación con la imputación de cargos. Entonces, ¿qué pasa? En el procedimiento abreviado, el fiscal cita al indiciado para que comparezca con su abogado y en estos casos les entrega todo el traslado de la acusación. Igualmente, entonces, lo hará si con el abogado defensor se genera algún trámite de contumacia o de ausencia, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Entonces, ¿qué pasa en el traslado de la acusación? El fiscal cita al abogado defensor y al procesado, cita a las víctimas para que se les haga toda la entrega del escrito de acusación, del traslado de acusación, junto con los elementos materiales probatorios. En el procedimiento abreviado se entrega con la comunicación, que es el traslado de acusación, todos los elementos de prueba que existan dentro del proceso. Se le da eficacia jurídica al contenido del artículo 250 de la Constitución. La interrupción de la prescripción se da pues obviamente con el traslado del escrito de acusación, esto por una razón elemental y es la que consagra el parágrafo cuarto del artículo 536. Para todos los efectos el traslado de la acusación se asemeja a la imputación y el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal establece que con la imputación de cargos se genera la interrupción de la prescripción. Después del traslado de la acusación se abre una etapa conciliatoria para que de esa manera se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, en lo que implica esa solicitud de conciliación como tal, como conciliación preprocesal. Y a partir de la entrega del traslado de acusación, pues se pueden adoptar todas las medidas cautelares que en derecho correspondan en el evento en que así procedan como tal. Insistimos entonces en que la imputación de cargos es subsumida por ese traslado de acusación. La restricción de la libertad del procesado aplica a partir de esa circunstancia del traslado de acusación. Si, por ejemplo, se trata de audiencias concentradas en donde hay imputación, en donde hay legalización de captura, habría imputación y medida de aseguramiento. Si se trata de procedimiento abreviado, tendrá que darse la legalización del procedimiento de captura, el traslado de la acusación, y ahí sí se podría solicitar la medida de aseguramiento. Cuando se presenta entonces la captura del indiciado y esta persona ha sido capturada dentro de los 3 años anteriores a la nueva aprehensión, pues entendió el legislador que se generaba un riesgo futuro para la comunidad. Aquí simplemente a título anecdótico ponía la sentencia C-121 del año 2012 para establecer que esto se trataba de una situación peligrosista, que era una cosa juzgada constitucional, y felizmente en el año 2019 la Corte Constitucional me da la razón en ese sentido. ¿Qué pasa con el acusador privado? Entonces el acusador privado tiene que estar representado o por un abogado de confianza o por un estudiante de consultorio jurídico. Si son varias las víctimas, pues tienen que decidir si permiten que un solo acusador privado lleve el proceso. No podrán coexistir 5 víctimas más acusador privado o 2 víctimas más acusador privado. Si las víctimas no se ponen de acuerdo, pues entonces tendrán que ser víctimas dentro del proceso y no acusadores privados. ¿Qué es lo que estoy pretendiendo manifestar? Que en el proceso penal existirán, o en el procedimiento abreviado mejor, existirán o víctimas o acusador privado, no van a coexistir. ¿Puede existir entonces que el fiscal lleve el proceso como tal dentro del procedimiento abreviado? Sí. ¿Y que existan 3 víctimas dentro del proceso? Sí. ¿Puede darse que exista un acusador privado, una víctima y un fiscal? No. Será entonces en este caso un fiscal y 2 víctimas. ¿Puede suceder entonces que exista un fiscal y un acusador privado? No.
el acusador privado desplazará al fiscal. Y como va a desplazar al fiscal, entenderemos que existe o acusador privado o víctimas como tal. ¿Cuál es la relación del acusador privado con la fiscalía como tal? El acusador privado se entenderá provisionalmente como un servidor público y estará investido como tal de todas las circunstancias y pues estará investido de todas las prerrogativas y de todas las responsabilidades, derechos y deberes que le asisten como tal a la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, el acusador privado hace las veces del fiscal y se ciñe por las mismas reglas que como tal establezca la norma frente a esa situación. El artículo 551 nos va a decir que en desarrollo de la acción penal por parte del acusador privado implica el ejercicio de función pública transitoria. Por lo tanto, se encuentra sometido al mismo régimen disciplinario y legal del fiscal. Un acusador privado puede ejercer como tal una circunstancia de prevaricato por omisión o por acción. ¿Qué pasa entonces con la conversión de la acción pública en privada? Ahí nos ubicamos en los artículos 552, 53 y 54. El artículo 552 nos va a decir que la parte interesada, en este caso la víctima, le va a pedir al fiscal la conversión de la acción pública en acción privada. Y el fiscal, previo al traslado de la acusación, tendrá un mes para tomar una definición sobre este aspecto. Esto lo dice el artículo 553. Como tal, solo puede haber un acusador privado por cada proceso. Ya lo hemos dicho, no pueden coexistir acusadores privados y víctimas dentro del proceso. El acusador privado va a tener como tal las facultades de los actos de investigación. Tiene las mismas facultades de investigación que la defensa como tal, así lo establece el artículo 556. Pero debemos aclarar pues, que las facultades de la defensa no son ilimitadas, así lo estableció la sentencia C-186 del año 2008. No puede desarrollar lo que la norma ha entendido como actos complejos de investigación en los términos del artículo 457. El inciso segundo del artículo 557 nos habla de los actos complejos de investigación, tales como interceptación de comunicaciones, allanamientos, registros personales, etc. En estos casos, el acusador privado tiene que acudir ante el juez en función de control de garantías, le expone su solicitud y de avalar como tal en juicios de proporcionalidad de esa actuación, el juez le dará la orden al fiscal para que por intermedio del CTI desarrolle como tal esas actividades. Pero el acusador privado sí puede solicitar medidas de aseguramiento, como por ejemplo lo establece el artículo 558. Va a ser el encargado de la custodia y el manejo de todas las evidencias. Una de las grandes problemáticas del acusador privado es que, por ejemplo, al no tener y al no disponer de almacenes de evidencias, muchas veces decimos, no, yo no me encargo de la acusación privada porque generaría entonces unas circunstancias que no son válidas para como tal ese control como tal del acusador privado. Ese acusador privado como tal, cuando presente su acusación, cuando presente la acusación, pues tiene que establecer también cuáles son los perjuicios económicos que plantea dentro del proceso. Y como tal, el juez cuando pronuncia la sentencia va a condenar al penalmente responsable al pago de los daños causados según se acredita en la audiencia de juicio oral. Esto va a dar lugar a problemáticas que ya existían antes de la ley 1395 del año 2010, por ejemplo, cuando se revoque la sentencia absolutoria y en segunda instancia se ordene el pago de los perjuicios. Lo mismo en el trámite de casación. Sobre este tema, pues vendré un poco más adelante. Ahora, ¿qué sucede y qué me ha parecido una de las situaciones problemáticas del acusador privado? Nos centramos en el contenido del artículo 554. ¿Qué pasa? El fiscal es el que autoriza la conversión de la acción pública en acción privada. Es el que lo autoriza. Y es el que decide libremente si autoriza la conversión de la acción pública en acción privada. Y así como lo convierte, la puede revertir en los términos del artículo 560. Pero cuando el fiscal como tal establece la procedencia de la conversión pública en acción privada, le va a decir a la representación de las víctimas a qué persona va a investigar,
por cuáles hechos los va a investigar y cuál es la calificación jurídica que va a enrostrar inicialmente el acusador privado. Entonces esto me ha llevado a hacer una crítica muy fuerte al procedimiento abreviado del acusador privado. Primera pregunta, antes inclusive de la que aparece en la diapositiva, ¿el acusador privado ejerce realmente pretensión? Pues la congruencia, como se denota aquí en la diapositiva, implica entonces tres niveles. Congruencia personal, la persona, congruencia fáctica, los hechos, y congruencia jurídica, la calificación jurídica. El fiscal le dice al acusador privado, usted va a investigar a esta persona por estos hechos y por esta calificación jurídica provisional. Eso me lleva a una pregunta, ¿el acusador privado ejerce pretensión? No, no ejerce pretensión. ¿Y por qué no ejerce pretensión? Porque no puede limitar ni a quién acusa, ni por qué hechos, ni por qué delitos. Esto lo me ha llevado a decir que el acusador privado es un delegatario de la pretensión. En términos un poco menos amables, un mensajero de la Fiscalía General de la Nación, no un verdadero acusador, no ejerce pretensión. Y la segunda pregunta es si acaso el acusador privado puede variar la calificación jurídica que ha entregado la Fiscalía General de la Nación. Me inclino pues a pensar que no puede suceder de esta manera. Otros aspectos problemáticos que existen en el día a día del acusador privado. El acusador privado puede realizar acuerdos y negociaciones con la defensa. Si bien es cierto, la norma con cierta claridad nos dice que en los aspectos que no sean objeto de regulación en el procedimiento abreviado se aplicará entonces la ley 906 del año 2004, esto de conformidad con el artículo 535, que nos dice que todo lo que no sea consignado en el título primero, que es el procedimiento penal especial abreviado, pues sí me generan algunas dificultades. ¿Por qué? Porque el acusador privado está en el título segundo que ha sido incorporado con la ley 1826 en el libro octavo, procedimiento penal especial abreviado de acusación privada. El artículo 535 solo me regula el tema dispuesto en el título primero, pero adicionalmente se pregunta este docente, ¿puede el acusador privado realizar acuerdos, negociaciones y principio de oportunidad? Me inclino a pensar que requiere el visto bueno de la Fiscalía General de la Nación en ambos casos. No podría aplicarlo en causales específicas que son de competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, son todas ellas de naturaleza política. Tampoco me puedo preguntar desde cuándo y hasta dónde aplicaría. Si el acusador privado se somete a las reglas y a las regulaciones del artículo 348, para tal efecto, las reparaciones económicas, etc. Si pueden las partes, acusador privado y defensa, modificar los términos de la acusación, y en este sentido, entonces, me he planteado que la norma no permite como tal esta serie de divergencias. ¿Puede el fiscal impugnar las decisiones asumidas por el acusador privado? La respuesta sería realmente no, pues al menos desde el punto de vista teórico, porque el acusador privado desplaza al fiscal, pero puede el fiscal apelar los autos y las sentencias donde no intervino como fiscal, alegando, por ejemplo, una falta de acusación técnica. La respuesta, pues, son preguntas problemáticas que me planteo, no han sido como tal elaboradas ni por la doctrina, ni por la jurisprudencia, ni por la casuística como tal. El fiscal podría actuar en casación, se legitima para presentar incidentes de nulidad. Todas estas preguntas, pues, que no han sido resueltas. Pero también el artículo 32 de la ley 906 del año 2004, artículo 32 de la ley 1826, pues ha establecido una situación, y es que el fiscal general de la Nación deberá expedir en un término no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley el reglamento que determine el procedimiento interno de la entidad para garantizar un control efectivo de la conversión. A la fecha, pues no se ha regulado este aspecto como tal. Aquí nuevamente entonces el diseño esquemático del procedimiento abreviado, que ya lo habíamos visto en otras diapositivas, la noticia criminal que abre un espacio de 2 a 5 años para el desarrollo de la investigación, diría yo que de 2 a 3, porque no hay delitos de competencia del especializado en el procedimiento abreviado,
y cómo desde el traslado de la acusación pues se genera un término de 70 días para el desarrollo de la audiencia concentrada que reúne acusación y preparatoria y la audiencia de juicio oral. Sin embargo, pues esto ya simplemente lo dejo aquí porque lo habíamos observado. Diseño esquemático de ese procedimiento abreviado. Obviamente, queridos muchachos y señoritas, la idea con esto es dejar una presentación básica de lo que es este ejercicio de la acusación privada. No pretendo, ni más faltaba frente a ello, decir que aquí se agota el tema, pero pues sí fiel al compromiso de que nuestra sesión sea de 1 hora, lo dejamos hasta acá para que cualquier tipo de duda o inquietud la podamos solventar en la próxima sesión. Nos vemos en clase, les agradezco mucho que vean este videito y que las preguntas que tengan al final pues las podamos desarrollar en nuestras sesiones sincrónicas. Muchachos, que tengan todos un muy buen día y les deseo mucha felicidad. Nos vemos el miércoles en clase.